Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando desde hace ya tiempo la biografía de Jesús. Ahora estamos en la parte escatológica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Jesús resucita y Dios lo sienta a su mano derecha y Él desde ahí es nuestro Dios, y el que nosotros seguimos ahora es al Cristo, al que resucitó, al que Dios ungió sobre toda la tierra. Y Dios el Padre lo ha puesto como Dios sobre nosotros. En el año 90, que la iglesia estaba para sucumbir porque el emperador romano lo había declarado la guerra, necesitaban los cristianos, que ya había muchos, principalmente en Turquía, había muchos cristianos, muchas iglesias cristianas que no eran judíos, sino eran gente no judía que se había convertido en cristianos. Y había dos problemas. Uno era el gobierno, que los había decretado como enemigos del Estado, y otro eran los mismos judíos que le tenían envidia, porque la iglesia cristiana crecía más que crecían los judíos. Entonces le tenían envidia. Y los judíos se encargaron en decir a los romanos que los cristianos no eran judíos. Así que necesitaban un impulso en su fe, y por eso es que cuando el apóstol Juan, que era el más viejito, ya todos los otros habían muerto. Yo creo que era él que quedaba vivo, pero él fue puesto preso en una isla, en la isla de Patmos. Estaba preso ahí porque lo habían metido preso como líder de la iglesia cristiana, lo habían confinado a esa isla. Y dice que ya hemos visto que en el día del Señor, eso que decía el domingo, él tuvo un éxtasis, tuvo una visión, vio al Cristo de la gloria, vio al Cristo, no el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que sus ojos pasean la tierra, al que dice que su lengua es como una espada de doble filo, el que viste como un sacerdote, y no solamente como un sacerdote, sino también como un rey. A ese fue el que vio Juan estando en la isla de Patmos, preso por causa de ser cristiano, y no solamente ser cristiano, sino que era el cabecilla de los cristianos, el líder de la iglesia cristiana. Era el último de los apóstoles, que también murió de muerte no natural. Parece ser que fue echado en una olla de aceite hirviendo vivo, pero puede haber muerto también de muerte natural. No sabemos cómo murió. Están las dos versiones, una que murió de muerte natural y otra que fue, el castigo de él fue echado en una olla de aceite hirviendo vivo. Y entonces habíamos visto cómo Jesús se revela y le manda un mensaje a cada una de las 7 iglesias principales que había ahí en Turquía. Algunos movimientos cristianos enseñan que cada una de esas iglesias representa a un ciclo de la iglesia a través de la historia. Pero yo pienso que no, pienso que eran 7 iglesias que había, cada uno tenía sus virtudes y también tenían sus defectos, y entonces les manda a cada una de las iglesias con nombre y apellido algunas reglamentaciones para que se encaminen y sean cristianos y no sucumban a la amenaza del imperio. Y se lo da de una manera por medio de parábolas, para que las autoridades romanas no entendieran alegóricamente, para que no entendieran lo que se le escribía, pero ellos sí entendían, los cristianos entendían perfectamente cuál era el mensaje que estaban recibiendo. Y hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Sardis o Sardes. Habíamos hablado sobre la iglesia de Éfeso, habíamos hablado sobre la iglesia de Esmirna y habíamos hablado sobre la iglesia de Pérgamo. Y las 3 primeras, o sea, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, son iglesias que estaban, ciudades que estaban paralelas al mar. Bueno, ahí se llamaba el mar Egeo, el mar Mediterráneo, esa parte se llama el mar Egeo. Y paralelo a esa había 4 ciudades un poco más adentro, que una era Tiatira, que ya hablamos la semana pasada, y otra es la que hoy vamos a hablar, que se llama Sardis. Teóricamente, Sardes era una ciudad muy próspera. Ahí había una iglesia de un poder adquisitivo alto. Y cuando la gente tiene un poder adquisitivo alto, no confía en Dios, confía en sus riquezas, en sus posesiones. Y era lo que le sucedía a esta iglesia, que ellos pensaban que era una iglesia viva, que era una iglesia que servía a Cristo, pero que en realidad era una iglesia muerta, porque era más o menos como si fuera un club, eran reuniones sociales, eran un poder adquisitivo alto, todos los cristianos que estaban en esta iglesia de Sardes. Y por eso dice, capítulo 3 de Apocalipsis, escribe también al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. ¿Cuántas iglesias en nuestro tiempo no están muertas, pero tienen fama de estar vivas? Porque tienen poder adquisitivo alto, porque se manejan con una estructura social holgada, que andan de fiesta en fiesta, andan de picnic en picnic, tienen reuniones sociales elevadas, y bueno, y piensan que ellos, y por ahí tendrán toda esa posición, pero en realidad espiritualmente están muertos. ¿Qué era lo que le pasaba a esta iglesia? Ellos pensaban que estaban vivos, pero en realidad era una iglesia muerta. No tenían al espíritu, era como si fuera un club, Dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que hace, le dice Jesús a esta iglesia. No Jesús de Nazaret, sino el Cristo, el que resucitó. Y sé que estás muerto, aunque tienes fama de que estás vivo. Eso fue lo que Jesús le dijo en la visión a Juan cuando tuvo esta misión, estando preso en la isla de ahí cerquita de la tierra, la isla de Patmos. Y le dice Jesús a esta iglesia, dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que hacen no es perfecto delante de mi Dios. O sea, una iglesia que no era. ¿Cuántas iglesias hoy día? Tanto la iglesia romana como las iglesias no romanas que son una estructura social y que se reúnen y son todo show y no tienen cosas del espíritu, y entonces andan atrás de los panes y los peces. Y realmente uno no saca, cuando están en la iglesia parece que tocaran a Dios con las manos, y cuando salen de la puerta para afuera se mimetizan con el mundo y son como cualquier hijo de vecina y no pagan las deudas y se pelean y hay rivalidades y hay contienda y hay partidismo. Ahí creen que está el espíritu, ahí no está el espíritu. El espíritu está cuando los cristianos siguen al Cristo que resucitó, al Cristo de la gloria, al que está sentado a su diestra, y tienen comprensión y tienen amor y soportan a aquellas personas que no piensan como ellos, y en compañía de Jesús. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y esta iglesia era muy parecido a las iglesias hoy, esas iglesias, bueno, que son un club en vez de una iglesia que adora a Dios. Versículo 3, recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón cuando menos lo espere. Y también nos dice a nosotros hoy, ¿por qué nos reunimos? ¿A qué vamos a las reuniones? ¿Vamos a recibir la bendición o vamos a bendecir a Dios? Muchos van a recibir bendición, cuando Dios en realidad quiere personas que lo adoren y que vayan a bendecir a Dios. Y cuando uno bendice a Dios, Dios recién da la respuesta. Dice en un salmo, levanta las manos al santuario y bendice al Señor, y desde los cielos te bendiga el Señor que ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuál es la motivación por la cual nos reunimos? Esta iglesia hacían reuniones sociales. Sin embargo, sin embargo es un adverbio que contradice lo anterior. Sin embargo, ahí en Sardes, a pesar de que era una iglesia social, ahí en Sardes tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Sin embargo, en ese grupo grande, social, de nivel adquisitivo alto, que van y se reúnen como una red, hay algunos que realmente me están siguiendo, dice, y están vestidos con vestidura blanca. ¿Y qué quiere decir que están vestidos con vestidura blanca? Las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Hay personas aún en esos grupos que lo que menos tienen es de Dios, pero hay siempre algunos que, como tienen la Biblia, leen la Biblia, oran, el Espíritu Santo, realmente se han convertido. Hay algunas que están vestidas con vestiduras blancas. Dice, ahí en Sardes, a pesar de que era una iglesia social, había algunos que realmente andaban agarrados de la mano de Jesús. Como nosotros no somos jueces, nosotros no tenemos que juzgarlos, porque el único que juzga es Dios. Cuando se forman rivalidades en nuestros grupos cristianos es porque se levantan personas juzgando a los otros, se transforman en jueces y no saben que con la misma vara que ellos miden a los otros van a ser medidos de parte de Jesús. Cuando Jesús venga con sus santos ángeles, levante un tribunal
y dé a cada uno según sus obras, van a ser medidos con la misma vara que ellos miren a los otros cristianos que conviven con ellos. Por eso que nosotros no tenemos que juzgar, porque es Jesús, pero nosotros tenemos que ver la realidad, eso sí. Y miren lo que dice acá, versículo 5. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco. Los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Y no borraré sus nombres del libro de la vida. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, yo levanté mi mano, me entregué a Cristo y ya soy salvo. Que la iglesia romana es uno, cree que cuando uno se bautiza ya uno es cristiano para toda la vida. Y si uno hace cosas malas, entonces va al purgatorio a purgar sus pecados y después va al cielo. Y no es así. Cuando uno se convierte, Dios escribe nuestro nombre en un libro que Él tiene, que se llama el libro de la vida. Pero si uno anda vestido con vestiduras blancas, es decir, haciendo las obras que Dios ha puesto para que nosotros andemos, Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Dice acá. Dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco y no borraré sus nombres del libro de la vida. O sea que hay personas que por su manera de vivir Dios los puede borrar. Un día se entregaron a Dios. Nosotros a veces decimos, no, Él nunca se convirtió. No, se entregaron a Dios de corazón. Pero después los atrajo más el mundo y entonces se fueron y Dios borra su nombre del libro de la vida. O sea, ojo, no es tan fácil ser cristiano. Y dice, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. ¿Pero a quiénes? Aquellos que Él no borró el nombre, aquellos que andan vestidos de vestiduras blancas, aquellos que cuando se reúnen a adorar a Dios, aquellos que no van atrás de los panes y de los peces, aquellos que se reúnen porque Dios busca adoradores y se reúnen a adorar a Dios de todo corazón, aquellos que vienen a los templos pero vienen a adorar, a bendecir a Dios, no buscando la bendición. Así que no es tan fácil, Y después dice, versículo 6, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo digo lo mismo, el que tiene oídos, escuche. Y si uno está andando de una manera irregular, bueno, arrepiéntase, vuélvase a Dios, y Dios, que es misericordioso, Él abre sus brazos y te recibe y te dice, venid bendito de mi Padre, y te arrepiente, Dios te perdona, la sangre de Jesucristo te limpia, y es borrón y cuenta nueva, y de ahí en adelante te transformás en un cristiano de pie a cabeza, de una sola pieza, adorando a Dios y representándolo aquí en la tierra como embajador de Cristo en el lugar donde te toque vivir. Bueno, espero que Dios te bendiga y aprende de la lección de esta iglesia,